El gobierno presenta oficialmente su plan de vacunación. Se ejecutará en 3 fases hasta septiembre. En varios centros de vacunación hubo reclamos por la falta de dosis de AstraZeneca. Además, confusión por la asignación de fechas para recibir la dosis. Mientras en Guayaquil se habilitaron más centros de inoculación. Nueva cúpula de las Fuerzas Armadas fue presentada oficialmente. El jefe de Comando Conjunto hace un llamado a la unidad y el trabajo coordinado para proteger la soberanía. Mientras la mayoría quiere pasar desapercibida, hay alguien que logra que el mundo mire a un país entero. Mientras miles trabajan por su familia, pocos lo hacen por una más grande, su empresa. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Denise Molina. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Comenzamos con la información. El presidente Guillermo Lasso lanza el nuevo plan de vacunación de forma oficial. El proyecto consiste en inmunizar a 9 millones de personas en 100 días, como lo ofreció durante su campaña electoral. Hola, Denise. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos, muy buenas tardes. La fecha límite de inoculación es el 5 de septiembre, según el plan presentado. Hacemos contacto a esta hora con Patricio Díaz. Él ha estado siguiendo el evento en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Patricio, ¿qué precisiones ha dado el primer mandatario? Cuéntanos. ¿Qué tal, Denise, amigos televidentes? Buenas tardes. Aquí se realiza la presentación del plan de vacunación del presidente Guillermo Lasso en la Universidad Politécnica Salesiana y todavía no ha intervenido el jefe de Estado, lo hizo la ministra de Salud, Jimena Garzón. Ella ha mencionado algunos detalles de este plan, por ejemplo, que junto al Ministerio de Educación y el Consejo Nacional Electoral se han definido 317 recintos, donde habría al menos 900 brigadas y en cada una de ellas se vacunaría a 100 personas. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que han dicho las autoridades, es que esta aplicación, donde se verá el lugar y también la fecha de la vacunación, se actualizará semanalmente. Es decir, que las personas podrán conocer una semana antes dónde les correspondería su vacunación, dónde les correspondería vacunarse y, por supuesto, las horas. En este sentido, la ministra Jimena Garzón ha ratificado la intención del gobierno de vacunar dentro de los plazos correspondientes a las 9 millones de personas que ha definido el presidente de la República desde su campaña. Ha solicitado además a todos los ecuatorianos que muestren solidaridad ciudadana, es lo que lo llaman así, cubriéndose a pesar de la vacunación, a pesar de estar vacunados, cubriéndose, protegiéndose cada uno y a sus familias. El presidente de la República también se refirió a este plan de vacunación. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Guillermo Lasso. Un proceso transparente, un proceso masivo, donde no habrá preferencia de ninguna especie. La única será el beneficio, la salud, la protección de sanidad de todo el pueblo ecuatoriano. Esperamos continuar recibiendo vacunas desde el exterior y reitero mi llamado y mi pedido a la comunidad internacional, que no dejen solo al Ecuador, que nos apoyen con la provisión de vacunas. Bien, estas declaraciones las dio el presidente de la República, Guillermo Lasso, hace pocos minutos en el Palacio de Gobierno. Aquí todavía no interviene, pero les reiteramos la información
que la ministra ha dado. Los cronogramas de vacunación se actualizarán semanalmente. Atención con eso a través del aplicativo y de la página web que ya es pública a través del link. Ahí se actualizarán, usted conocerá los recintos donde le correspondería su vacunación y también la hora en la que le correspondería. Desde el 16 de julio hasta agosto, en la primera fase, estarían ya las personas desde 16 años a 49 años, es lo que ha insistido hace poco la ministra. Mientras tanto, se están dando segundas dosis y también a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas y catastróficas. Es la información desde aquí, desde la Universidad Politécnica Nacional, donde se realiza esta inauguración, esta presentación del plan de vacunación del gobierno. Regresamos contigo, Marisabel. Gracias, Patricio, por el informe. El plan de vacunación del nuevo gobierno inició con ciertos problemas en varios recintos de Quito. Docentes fueron convocados para recibir su segunda dosis de AstraZeneca, pero no hubo la vacuna. María Mercedes Granda con algunas impresiones del primer día de ejecución del plan. La jornada para muchos empezó desde muy temprano. Tenían la esperanza de al fin recibir la vacuna contra el coronavirus, pues en la página lugarvacunacion.gov.es, así como en la aplicación CNE App, su cita era para este lunes 31 de mayo, pero hubo sorpresas. Que sigamos en cola, que van a ver si llegan vacunas AstraZeneca para hacer. También hubo adultos mayores que llegaron a este recinto luego de haber recorrido otros más. No somos niños o jóvenes que podemos estar caminando, corriendo de un lado al otro. Siguen los problemas de siempre, nos engañan, la ciudadanía seguimos siendo objeto de burla de los políticos. El Colegio Don Bosco en el centro de la ciudad, en cambio, estaba vacío. Personal de salud esperaba no solo la llegada de los usuarios, sino también de las vacunas. En los centros, los funcionarios del Ministerio de Salud no se pronunciaron, no estaban autorizados. El Consejo Nacional Electoral apoya el plan con información y recintos, pero de ellos no depende la provisión de vacunas. Es responsabilidad del Ministerio de Salud. Nosotros nada más que recibimos su información para publicar. Cabrera indicó que quienes no constan en el padrón electoral deben registrarse en la página web www.registro.vacunacion.gov.es y podrán hacerlo con el número de cédula. En el Colegio Mejía los inconvenientes eran los mismos. Adultos mayores confundidos con el mensaje que les asignó un recinto, pero no la fecha de vacunación. Alexandra acompañó a su madre para la segunda dosis. Pendiente de asignación y eso no explica nada. Le pusieron la vacuna Sinovac y dijo que venga el 28 de mayo. Hoy también fueron convocados los maestros. Esperaban respuestas sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Pongan un rótulo que diga, no hay AstraZeneca, esperen hasta los 52 o 81 días. Estos inconvenientes se repitieron en otros centros de vacunación en la capital. Vámonos ya. Guayaquil continuará en la fase 2 de la emergencia sanitaria pese a la disminución en el número de fallecidos por COVID-19 en la urbe. Las autoridades resaltaron que no es conveniente disminuir las medidas sanitarias tras el feriado del 24 de mayo en el que la indisciplina ciudadana fue evidente en el país. En las últimas semanas se han registrado menos casos de COVID en Guayaquil en comparación con los meses anteriores, como abril, cuando se reportaban más de 1.000 pacientes infectados cada semana. Según datos del Ministerio de Salud, al 23 de mayo había 37.508 contagios en la ciudad. Esa cifra aumentó a 38.243 hasta este 30 de mayo, por lo que continúan las unidades de cuidados intensivos en un 95% de su capacidad. Sin embargo, el número de fallecidos por el virus disminuyó. Al momento es de 10 por día, explica el epidemiólogo Carlos Farjat. Lo más importante de esto es que la curva de descenso es bien sostenida en cuanto a la mortalidad. El número de fallecidos por día de las últimas semanas disminuyó a 10. Eso significa un descenso de un 68% de fallecidos. Si comparamos los 33, 34 que llegamos a tener antes del estado de excepción. Estas cifras permitirían que las medidas en la ciudad se flexibilicen y con ello pasar de la fase 2 a la fase 1. Una situación que es analizada por el COE cantonal. El cantón permanece en nivel de alerta 2. Sin embargo, hemos tenido reuniones con sectores productivos, sectores comerciales, de tal manera de que podamos
reactivar las actividades de una manera segura. Uno de los impedimentos actuales es la indisciplina ciudadana, que persiste en sectores como Valerio Estacio, donde se han registrado continuas reuniones y aglomeraciones. Y este lunes se realizó la ceremonia castrense de presentación del nuevo mando militar en el Ministerio de Defensa. La primera misión encargada por el gobierno a la cúpula de las Fuerzas Armadas es la planificación y ejecución de la logística y seguridad del plan de vacunación a escala nacional. Paul Romero nos tiene más. Este lunes el ministro de Defensa Fernando Donoso ingresó al campo de Marte del complejo ministerial de La Recoleta junto a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. 5 días después de su designación, el nuevo mando militar fue presentado oficialmente a sus subordinados. Vicealmirante Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto. General Fabián Fuel, comandante del Ejército. Contraalmirante Brumel Vázquez, comandante de la Marina. General Giovanni Espinel, comandante de la FAE. El jefe del Comando Conjunto hizo un llamado a la unidad de las fuerzas. Somos una institución férreamente unida, trabajando con lealtad y profesionalismo, cumpliendo fielmente el mandato constitucional y colaborando con las instituciones del Estado para procurar siempre la paz interna y el desarrollo nacional. Concluida la presentación, el ministro en su primera rueda de prensa, que la dio en la sala de guerra del Comando Conjunto, se refirió al trabajo que realizarán las Fuerzas Armadas dentro del Plan Nacional de Vacunación que el gobierno lanzó este lunes. En la logística, están considerados en el territorio ecuatoriano y además con la seguridad de los recintos donde se va a efectuar la vacunación. El plan está diseñado a escala nacional para los 317 recintos de vacunación. También se refirió a la participación militar en seguridad interna, tema que fue analizado en las 2 reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Y lógicamente el apoyo a la policía en los centros urbanos tiene que ser también considerado. En ese contexto dijo que las Fuerzas Armadas intensificarán los operativos de control de armas, municiones y explosivos, especialmente en las fronteras. Seguimos informando, gracias por acompañarnos. Esta mañana se designó al nuevo jefe de la Casa Militar Presidencial. En el evento estuvo el primer mandatario Guillermo Lasso, quien se refirió a las medidas que tomará el gobierno para la defensa nacional y el servicio de inteligencia. Francisco Garcés preparó un informe. Tras una semana de mandato, el presidente de la República, Guillermo Lasso, encabezó aquí su primera ceremonia castrense. Se trató en esta oportunidad del cambio de mando de la Casa Militar, la institución de las Fuerzas Armadas que se encarga de la seguridad de la Casa de Gobierno y, por supuesto, de los más altos funcionarios gubernamentales. El presidente de la República estuvo encabezando esta ceremonia y acompañado también del vicepresidente de la República, estuvo también su esposa y además de los más altos funcionarios y colaboradores del gobierno. Después de los discursos de orden, lógicamente de militares entrantes y salientes, fue el turno del presidente Guillermo Lasso, quien al micrófono habló de las decisiones ya tomadas, lo fundamental, el cambio en el sistema de inteligencia del Estado. Escuchemos lo que dijo. Le he pedido al ministro de Defensa que personalmente asuma la reestructuración del servicio de inteligencia para que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes profundicen en su labor de inteligencia al servicio del Estado ecuatoriano, nunca más al servicio del partido de gobierno, del gobierno o intereses políticos protervos que buscaban acallar a la oposición y a la sociedad civil. Al frente de la Casa Militar ahora estará el general del Ejército, Pablo Almeida,
quien se encargará de la seguridad tanto del Palacio Gubernamental como de los funcionarios estatales. Son cerca de 300 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que con base aquí en Carondelet se encargan de estas funciones. Gracias, Francisco, por el informe. Y ahora les contamos que más de 3,5 toneladas de droga fueron decomisadas durante las últimas horas por la policía y la Armada en las provincias de Guayas y Manabí. Se trata de 3 operativos. En uno de ellos, la cocaína pretendía ser trasladada por una narcoavioneta. Merlin Ochoa nos informa que en un segundo caso, el cargamento fue decomisado luego de una persecución por mar. El decomiso más reciente fue durante la madrugada de hoy. Tras 40 minutos de persecución en alta mar frente a las costas de Manta, fue interceptada una embarcación que transportaba más de 800 kilos de droga. La embarcación era de color azul, no registraba nombre ni matrícula. El cargamento y los 2 tripulantes ecuatorianos fueron rescatados en el mar, pues durante el intento de fuga la lancha se viró. Se confirmó 2 logotipos en los ladrillos. Las autoridades presumen que su destino era Norteamérica. En otro operativo, pero en Guayaquil, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos localizó 2.600 bloques de cocaína, es decir, más de 2,5 toneladas de droga, la tarde de este domingo. El cargamento estaba en sacos dentro de una vivienda en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil. La casa había sido alquilada hace un mes para convertirla en narcobodega. 3 armas de fuego y también a 2 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana que están siendo aprendidos. De igual forma, hay un vehículo acondicionado con un compartimiento doble fondo para presumiblemente trasladar la droga hacia uno de los puertos de esta ciudad para tratar de contaminar contenedores. Los detenidos son una mujer y un hombre que estaban custodiando la cocaína. En el domicilio estaban sus hijos de 6 y 7 años de edad, quienes fueron entregados a la DINAPEN. En un tercer caso, dentro de una finca en Yaguachi, la tarde del sábado la policía encontró 104 bloques de cocaína que iban a ser embarcados en una narcoavioneta, pero la nave no fue decomisada. El operativo dejó 8 detenidos. El destino de la droga era Centroamérica. Aún no se confirma qué cárteles son los dueños de los cargamentos hallados este fin de semana. Estos 3 casos se suman a los decomisos registrados en este año, en los que se han confiscado 65 toneladas de droga en todo el país. Más noticias para ustedes. Siguen las protestas contra la Corporación Nacional de Electricidad por los altos valores de consumo que registran las planillas. Los usuarios señalan que no hay concordancia entre el consumo y los montos que según la empresa deben cancelar. CENEL, por su parte, insiste en que las lecturas son correctas. Distintos colectivos sociales llegaron una vez más hasta las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad. La razón es la misma de siempre: valores altos en las planillas de consumo de energía eléctrica que señalan no tienen razón de ser. Queremos que nos expliquen cuál es el mecanismo, cómo así es que sube. Cada 6 meses le está aumentando el costo del kilovatio hora a la población. Y por eso piden que se instalen mesas de diálogo para que den soluciones definitivas a un problema que aparece cada vez con más frecuencia y para lo que no se tiene explicación alguna. Según CENEL, el costo de la energía eléctrica no es fijo, cambia de acuerdo a los rangos consumidos durante el mes de facturación. El costo se incrementa a medida que aumenta el consumo de energía eléctrica. Y eso tiene sentido, pero los usuarios señalan que no hay un consumo mayor y sin embargo las planillas son más altas. Nosotros habíamos creído de que con esta cuestión de los reclamos que habíamos formulado fechas anteriores, esto se iba a corregir, pero sigue de mal en peor. Por su parte, CENEL dice garantizar que los valores de los consumos leídos en los medidores de cada hogar son confiables. Pero el asambleísta César Ron anuncia que llamará al gerente de la eléctrica para saber entonces a qué se deben estos incrementos constantes. ¿Por qué los abusivos cobros? ¿Por qué esas tarifas? ¿Por qué a familias ecuatorianas de bajos recursos que antes pagaban $20 la planilla, ahora le llega a una planilla de $60? Así que tienen que darnos explicaciones. Y por otro lado, también hay que preguntarles cuándo van a bajar las tarifas, porque si el país se jacta de que tiene tanta energía hidroeléctrica y que exporta a bajo costo a los países vecinos,
por qué los ecuatorianos y la producción ecuatoriana no se pueden beneficiar de mejores tarifas eléctricas. Pero hasta que eso ocurra, en CENEL recibieron a los usuarios y dirigentes que reclamaban, aunque insisten en que las lecturas son correctas y que los valores corresponden a los consumos. Sin embargo, el descontento ciudadano se mantiene porque las planillas crecen paulatinamente o de golpe y no hay reclamo que sirva. La madrugada de este domingo fue capturado el cuarto más buscado del país por el delito de asesinato. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado por agentes en la parroquia de Yaruquí. Como si fuera una escena de película, agentes del bloque de búsqueda de la policía, con ayuda de un dron, localizaron al cuarto más buscado del país, en Yaruquí, nororiente de Quito. Los agentes cercaron la casa donde se escondía el sujeto. Al darse cuenta que estaba acorralado, huye por la ventana. Corre desesperadamente. La cámara del dron policial lo sigue sin perderle la pista. El involucrado atraviesa sembríos e ingresa a una zona de vegetación. En unos minutos más, fue capturado por la policía. El detenido es Marco Q, involucrado en el asesinato de su cónyuge en el 2007. En circunstancias en que él le había encontrado en un bar a la esposa, en un bar con amigas. Entonces, aparentemente fue una escena de celos que de pronto se le fue de las manos y se dio este delito. Según la policía, el sujeto se movilizaba por varias provincias para evitar ser detectado. Fue encontrado en el sector de Yaruquí propiamente, pero anteriormente se encontraba movilizándose por las provincias de Sucumbíos, la provincia de Orellana y Napo principalmente, realizando actividades un poco informales por las cuales no tenía que presentar su propia identidad. Él no tenía contacto con ningún familiar, lo que hizo más difícil ubicarlo durante todos estos años. El sujeto fue llevado ante las autoridades para su juzgamiento, el cual podría alcanzar una pena de hasta 20 años por el delito de asesinato. Masacre en la zona rural de Santa Ana de Manabí. 4 hombres y una mujer fueron asesinados. La policía investiga este caso con mucha reserva y no se ha hecho pública una hipótesis oficial sobre los motivos de este crimen. También hubo 3 heridos. ¡Déjenme coger a mi hijo, por favor! Son los gritos desgarradores de los familiares de Alejandro Montes, de 28 años, asesinado anoche en la zona rural de Santa Ana, provincia de Manabí. Con él murieron Yanela Arriaga, Jonathan Pinargote, Joel Pico y Jorge Luis Poveda. Los 5 cuerpos estaban entre una cancha comunitaria y el portal de una vivienda. Fueron abatidos cuando un vehículo se estacionó cerca y sus ocupantes bajaron a dispararles. Otros 3 hombres resultaron heridos. Los vecinos están atemorizados por lo sucedido. Solo una de las víctimas residía en esta comunidad conocida como Palo Largo de Ayacucho. Los demás estaban de visita. Llegaron desde Manta. Estaban tomando ahí. Y cuando llegó al carro dice que los ha impactado con los balazos, una ráfaga de tiro. Los agentes de criminalística levantaron más de 20 indicios balísticos. Se presume que los asesinos también habrían usado un fusil. Es un armamento realmente de grueso calibre, ¿no? 2 vehículos igual van a ser ingresados a los patios de la Policía Judicial para poder recabar indicios asociativos al hecho. La policía realizó en la madrugada operativos en las principales vías de la provincia para dar con los responsables. Pero esta mañana en una comunidad de Santa Ana se encontró un vehículo que fue quemado. Se sospecha que haya sido el que usaron los asesinos. En el sector de Peninche, en una guardarraya, se encuentran los vestigios de un vehículo incinerado con ciertas características semejantes al utilizado por las personas que pudieron ocasionar los hechos de sangre del día de ayer. No se ha confirmado si es que el atentado se atribuye a alguna banda delincuencial. Lo que sí se indicó es que ninguna de las víctimas mortales registra antecedentes penales. Retomamos el proceso de vacunación. Un total de 47 nuevos puntos de inoculación se abrieron este lunes en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Así se busca ampliar el número de inmunizaciones en la provincia del Guayas como parte del nuevo proceso de vacunación que implementa el gobierno. Bessie Granja nos tiene más detalles.
Es el Colegio San José La Salle, ubicado en el centro de Guayaquil. Hasta allí acudieron personas mayores de 65 años y con discapacidad por una dosis de la vacuna contra el COVID-19. En ese nuevo punto de inmunización hizo un recorrido la coordinadora zonal de salud, Alexa Zambrano, para verificar la atención y su funcionamiento. En total son 47 nuevos sitios que se suman en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, los cuales, según el Twitter oficial de esta dependencia de gobierno, se suman con la finalidad de que el proceso de inoculación se desarrolle con normalidad y la ciudadanía reciba una atención eficaz. Asimismo, hasta el Colegio Guayaquil acudió Cristina Alvarado, de 95 años, quien recibió su primera dosis. Ella dice que nunca perdió la fe de ser inmunizada. Si uno no tiene paciencia, nunca va a poder llegar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo paciencia con nosotros. En el sur de Guayaquil también se habilitó otro punto. Es el Colegio José María Egas, donde estuvo Ricardo Jácome. Él cuenta su experiencia sobre el proceso actual. La atención es muy buena, excelente. Para el inicio, más que nada, de la campaña de vacunación. Así se habilitaron estos 3 nuevos puntos, que son utilizados por el Consejo Nacional Electoral para las jornadas de votaciones. Los vecinos del barrio La Lorena, ubicado en el sur de la capital, manifiestan que los robos y asaltos son una constante. Solicitan más estrategias de seguridad, pues en ese sector las acciones de vigilancia resultan insuficientes. Es el barrio La Lorena en el sur de Quito. Aquí los habitantes están preocupados. Dicen que la delincuencia pone en riesgo a quienes viven en este sector popular. Nuestra petición al alcalde y a las autoridades es que por favor nos ayuden con esta inseguridad que estamos paseando en el sector del barrio La Lorena. Este video, grabado el pasado 25 de mayo, muestra cómo operan los delincuentes. Pasada las 8 de la noche, llega un vehículo donde se bajan 2 personas. Una de ellas se acerca a un inmueble para observar que nadie salga. El otro sujeto inmediatamente se dirige a un vehículo estacionado y abre el capot. Mientras el uno actúa como campanero, el otro recorta los cables de la alarma y se sustrae una pieza del vehículo. Los habitantes manifiestan que esto ocurre a cualquier hora del día. Se han abierto los autos, se meten a las casas, atacan a jovencitas. Los parques de acá se han vuelto totalmente inhabitables. No hay cómo salir con los niños porque hay mucha delincuencia. En otro video aparecen 2 personas a bordo de una motocicleta que interceptan a un carro de una compañía de internet. Uno de ellos se baja y con pistola en mano los asalta y quita las pertenencias de los ocupantes para después huir. Que estamos indignados de tanta delincuencia que existe aquí en Quito. Yo he sido unas 3 veces víctima de la delincuencia en mi propio barrio. La policía del sector, por su parte, manifiesta que ante estos hechos es necesario organizarse y crear el chat comunitario a fin de contrarrestar la delincuencia. A la ciudadanía que nos ayuden mediante los chats comunitarios a transmitir cualquier inquietud o auxilio para poder ayudarles. Los habitantes, por su parte, esperan que existan más vigilancia, ya que la zona se está volviendo más peligrosa. En la provincia de Los Ríos, anoche una joven madre fue asesinada dentro de su vehículo en el noroeste de Babahoyo. Nuestro corresponsal Marlon Melo reporta que por este caso están retenidos el conductor y otra ocupante del vehículo atacado. El crimen ocurrió la noche de este domingo en el sector 5 Esquinas de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Una joven madre fue asesinada dentro de este vehículo donde quedó el orificio de bala como muestra del violento ataque. En el carro habían dejado este mensaje. Luis Pesantes, fiscal provincial, explicó que el atentado lo cometieron sujetos en moto. El cual se acerca a la parte del chofer, lo identifica, por lo que el chofer acelera la marcha del vehículo. Y es así que la moto le sigue y le produce un disparo a la altura de la placa. En la parte posterior del vehículo, a la altura de la placa, ingresa el disparo y como la víctima se trasladaba en el asiento posterior del vehículo, esa bala ingresa por la espalda de la víctima, alojándose en el corazón y produciéndose la muerte.
La joven asesinada fue identificada como Yomira Michelle Espinosa, de 22 años de edad. Un hombre que conducía el vehículo y una mujer que los acompañaba fueron retenidos. Será la investigación la que arroje los resultados, si es que efectivamente se quiso victimar a ella o realmente como iban otras personas. Luis Espinosa, padre de la víctima, exige justicia para su hija. Fueron a Montalvo con mi otra hija y regresaron y dijo ya vengo y ya regresó en casa, que la regresé, no ve más. En la parroquia El Salto se realiza el velatorio de Yomira Espinosa en medio de la consternación de familiares y amigos. Al momento, todo el territorio fluminense registra 56 muertes violentas. Gracias y buena tarde a todos.